Hola, buenas noches. Mi nombre es Esmeralda Esquivel y esta es mi tarea sobre el tema 5, la actividad 10 de la conferencia del doctor Víctor Emilio Corso Aceves. Esto sobre el tema de mecanismos internacionales de solución de controversias. Esta dinámica va a ser de preguntas y respuestas y bueno, me gustaría comenzar. Antes que hablar de los mecanismos internacionales de solución de controversias, me gustaría comenzar definiendo qué es un conflicto o una controversia. Pues para iniciar, pues los mecanismos de solución no podrían existir si no hubiera controversias entre los países de la organización internacional, o más bien del ámbito internacional, que bueno, pues más que nada se da cuando dos o más estados tienen interpretaciones diferentes sobre pues los mecanismos en los que deben de actuar, o incluso en cuando un país llega a afectar al otro al hacer su propia interpretación de cómo es que debe de llevar a cabo algún tratado o algún mecanismo legal internacional. Sobre todo se dan en respecto a los a los instrumentos legales internacionales, como pueden ser convenios, tratados y bueno, este tipo de instrumentos que se llevan a cabo entre dos o más países. Bueno, también es muy frecuente que los estados tengan su propia interpretación y con esto pues puedan un poco afectar a otros estados, y es cuando se dan los conflictos internacionales. Eh, Como segunda pregunta, podríamos eh, abordar cuál es el origen histórico del mecanismo internacional de solución de controversias. Pues inicialmente los países declaraban la guerra y pues era su mecanismo de solución, o tal vez no era una muy buena solución, pero pues era la forma en que tenían de arreglar pues sus temas, o de pedir cosas a los demás estados. Posteriormente, en la Convención de La Haya en 1899 y 1907, pues se establecieron diferentes mecanismos internacionales para que pues no tuviéramos que llegar a la guerra, sino que pues pudiéramos a través de estos mecanismos organizarnos un poco más y resolver las controversias que se pudieran dar cuando faltamos a estos tratados, o bueno, cuando hay algún tipo, no siempre son los tratados, a veces son situaciones particulares, y cuando hay algún tipo de controversia, pues se instauraron mecanismos que se pueden seguir para poder llegar a una resolución. Y bueno, pues, ¿qué hicieron en qué nos ayudaron estas convenciones? Estas convenciones dieron pie, pues, a que se recurriera a las mediaciones, al arbitraje o a mecanismos jurisdiccionales. Cabe recalcar que el más importante y, pues, me parece que el único que tiene el mayor peso es la Corte Internacional de Justicia, que pues es el órgano jurídico de la ONU, y es el órgano más grande que se encarga de, pues como una corte, llevar a una buena resolución y en términos pacíficos las controversias que han tenido los, los países o los grupos de países. Dentro de la conferencia se le preguntaba al doctor Víctor Emilio cuál sería una definición para los mecanismos internacionales de solución de controversias. Él nos comenta que son órganos dentro de una esfera supranacional que tienen como objetivo establecer una interpretación objetiva o intermediar visiones opuestas de alguna interpretación legal de la política internacional. Bueno, a lo que se refiere el doctor Víctor, o bueno, la interpretación personal que yo podría compartirles, es que son órganos de una esfera supranacional, pues por supuesto que son órganos que no derivan de un estado en particular, puesto que pues serían muy específicas los métodos que tomaría
estos órganos. Entonces, pues es algo que va más allá, algo pues precisamente de la esfera supranacional, que pues tiene un poco más de objetivos, porque bien nos decía el doctor Víctor, pues muchas veces nosotros como nación tenemos ciertas costumbres, ciertas reglas, normas que están muy arraigadas a la cultura de cada estado. Sin embargo, pues incluso el país vecino a nosotros podría tener un tipo de cultura completamente diferente a la que tenemos nosotros, y normas, reglas, tradiciones, constituciones completamente diferentes, incluso sistemas políticos diferentes a los que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues estos órganos tienen como objetivo establecer una interpretación objetiva, a esto me refiero, con pues no dar la razón a un estado o al otro debido a sus preferencias culturales pues no sé, tal vez tener un poco de la mente cerrada a que pues lo que se hace en mi país eso es lo más correcto o lo pues más cercano a la objetividad, y pues a veces no es así. Entonces pues para esto nos sirven muchas veces los organismos internacionales y bueno, intermediar visiones opuestas de alguna interpretación legal de la política internacional. Pues como decíamos, muchas veces es por la violación de tratados o de algún tipo de pues de que no llegamos a un acuerdo entre naciones, y el agregar a un tercero pues a veces nos ayuda a pues tal vez aclarar o a ser más justos y objetivos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos internacionales de solución de controversias? Podemos hablar de que, bueno, hay diversos tipos de soluciones de controversia. Por lo regular se busca tener pues la más adecuada a cada situación. O sea, la situación en particular requiere cierto organismo o incluso puede tener algunas sanciones, algunas prevenciones, y se puede solucionar antes de llegar a un organismo internacional que pues tenga consecuencias más fuertes. Las sanciones coercitivas que decía el doctor Víctor son pues la regla básica de las medidas de solución de controversias. Se aplican las medidas de coerción y bueno, se hacen sanciones coercitivas, que estos son una forma de castigar o de imponer algún tipo de impuesto o castigo al país con el que se está tratando de solucionar la controversia, pues como para generar una incomodidad y decir, pues esto, recuerda que no me está gustando, ¿no? Otra de las medidas que se pueden tomar son pues sanciones estatales, bueno, no estatales, pues nacionales. El punto de dar la oportunidad al otro estado de subsanar, y bueno, para esto hay procedimientos de pues primero dar a notar que está pasando este problema y tratar de que llegue a las autoridades necesarias del país, y con esto se pueda pues solucionar la controversia, y bueno, con algún tipo de sanciones, algún tipo de reparo del Estado. Y bueno, ya cuando esto no es suficiente, cuando el Estado quiere seguir siendo un violador de los derechos o de los tratados o sigue, quiere seguir incidiendo en este problema por el cual se le está pues llamando la atención, se busca que ya llegue a ciertos órganos pues ya más pues a la altura, como pueden ser el Tribunal de la ONU, el Tribunal Judicial de la ONU, o incluso a diferentes cortes, eh, perdón, no es el Tribunal de la ONU, es la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Y bueno, hay diferentes tribunales o cortes o instituciones que pueden ayudar, como les decía, dependiendo de cada controversia, porque pues claro que todas son diferentes. Entonces, algunos mecanismos que vale la pena mencionar
son la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y diferentes paneles que pueden ayudar a las diferentes controversias que se pueden suscitar. Todo esto, recordemos que está dentro del derecho internacional, que es el derecho que regula pues las relaciones entre estados. Y bueno, como conclusión, pues recordemos que el derecho internacional regula pues todas estas interacciones entre países, y bueno, es súper importante que podamos tener este tipo de mecanismos para poder pues solucionar las controversias que se suscitan entre estados. Y bueno, estos mecanismos ayudan a que no escale pues cosas más graves como la guerra, que es principalmente lo que se quiere evitar. Y también pues pueden ser como una visión aparte de cosas que nosotros tal vez no podemos ver como país, y que por tener tan arraigadas las costumbres, las culturas, las tradiciones, normas, reglas, pues no podemos llegar a ver sobre pues el país vecino o el país con el que se tiene una controversia. Y pues esto nos ayuda a tener una visión un poco más clara de lo que se puede, pues de formas de solución, precisamente de llegar a algún convenio y de pues solucionar estas controversias. Y me parece que vale mucho la pena que, bueno, ya existen estas soluciones. Sin embargo, pues sigue siendo la interacción dinámica de los estados, y a la par los mecanismos de solución de controversias han estado pues evolucionando, y cada vez se puede dar un paso más adelante hacia la solución correcta, pacífica de las controversias. Y bueno, me parece que como seres humanos, el hecho de que cuidan a los derechos humanos es pues una base de lo que se tiene que hacer al momento de solucionar las controversias. Y bueno, esto habla de nosotros como seres civilizados, no únicamente dentro del Estado, y tratar de cuidar nuestros propios intereses como país, sino de pues un gobierno pues mundial que puede solucionar las controversias que se suscitan, y pues de una buena forma y cada vez más civilizados. Muchas gracias, que tengan buena noche.